Saludos. Seguimos en nuestro canal de temas relacionados con la geriatría. Mejor, hablando de temas relacionados con las personas mayores. Abrimos hoy, eso sí, un apartado, un paréntesis más humanístico relacionado o que relaciona el envejecimiento con la filosofía, la literatura, la pintura y el cine. El envejecimiento plantea interrogantes relacionados con las grandes preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida, sobre la identidad personal, sobre la relación con el otro, sobre la justicia social o sobre la autonomía personal. A los filósofos normalmente les interesa el ser humano como sujeto del conocimiento y como artífice de la moral y de la política. Los filósofos de la moral se han detenido a pensar sobre grandes temas como la libertad, la virtud, el deber, pero ¿han reflexionado sobre la fragilidad y finitud humana? Solo los estoicos y puntualmente y sus seguidores como Montaigne y Schopenhauer disertan sobre las distintas formas de la finitud humana, una de cuyas expresiones más evidentes es la decrepitud y la decadencia que acompaña la vejez. Aceptar las limitaciones de la edad y ver la vejez no como problema, sino como una oportunidad, debería de ser esa perspectiva desde la que la filosofía práctica debería de abordar la cuestión del envejecimiento. Cada época, cada cultura ha tenido su genuina concepción del envejecimiento. Las preguntas que deberíamos de plantearnos son: ¿qué significa envejecer en nuestro mundo, en nuestro tiempo? ¿Qué significa el envejecimiento para el sujeto que envejece? ¿Qué significa todo esto para una sociedad cada vez más envejecida, pero poco dispuesta a dar visibilidad a la vejez? Existe una tendencia a ceñir el fenómeno del envejecimiento casi exclusivamente al ámbito de la medicina. Esto es un puro reduccionismo, ya que envejecer no es una enfermedad, aunque sí pueda ir acompañada de dolencias. Os invito a una visión, a un paseo bibliográfico iconográfico a modo de aula peripatética en la que nos van a acompañar filósofos, escritores, pintores, cineastas que han compartido su visión del envejecimiento. Pero antes dejadme que os haga una pregunta. La buscáis o luego al final la contestamos. ¿Cuál es el origen de la palabra Senado? De la filosofía más clásica, o lo que conocemos como filosofía clásica, destacamos cuatro pensadores. Hay bastantes más, pero vamos a ceñirnos a estos cuatro. Para Sócrates, la vejez es un estado de reposo y libertad de los sentidos. Cuando las pasiones se aflojan, uno queda libre de furiosos tiranos. Platón muestra una concepción positiva sobre la ancianidad. La considera una etapa donde el ser humano alcanza óptimamente virtudes como la prudencia, la discreción y el buen juicio. El anciano no está libre del afán de todos los placeres, pero sí al menos de algunos de ellos. Para Aristóteles la vejez no es garantía de sabiduría ni de capacidad política, ni su experiencia es siempre positiva. Es más, acusa a los viejos de tener todos los defectos, pues la decrepitud física conlleva la espiritual y los descarta del poder, ya que en ellos, ya que estos individuos están disminuidos. Marco Tulio Cicerón escribe dos libros muy agradecidos de leer aún hoy. Son pequeñitos y manejables. Tratan de la vejez. El primero, en Sobre la vejez, diserta con su habitual y refinada prosa sobre la mejor forma de vivir la vejez y ahuyentar de su día a día el pesar y la melancolía, sustituidos en quienes siguen sus dictados por el regocijo de sí y de la vida activa, de la vejez activa.
Es un eficaz manual para aprender a vivir la vejez con alegría y entusiasmo, sin desperdiciar un solo día en quejas o lamentos. En El arte de envejecer, que es un manual de sabiduría clásica para la segunda mitad de la vida, el político y filósofo romano describe elocuentemente cómo podemos llegar a la segunda mitad de la vida y que esta sea la mejor de todas. Y quizá descubrir en esta fase la lectura y la jardinería. Es un manual repleto de sabiduría atemporal, de orientación práctica y seductor. Afronta directamente los grandes temores a envejecer y argumenta por qué esas preocupaciones son exageradas y equivocadas. Nos situamos en una filosofía más actual y vamos a destacar en ella a Schopenhauer, que reunió en Senilia sus habituales meditaciones, observaciones, reflexiones, remedios para hacer más llevadero, incluso agradable, lo que él llama poéticamente la llegada del Nilo al Cairo. El texto constituye una inteligente y perspicaz defensa de la edad avanzada. De Simone de Beauvoir vamos a reseñar el título La vejez. Con su lucidez y arrojo característico encara uno de los problemas cada vez más acuciantes de la sociedad contemporánea, la vejez. Nos pregunta al leerlo si los viejos son seres humanos. El mundo actual parece negarlo, rehusándose a admitir que tienen las mismas necesidades, los mismos derechos que los demás. La vejez, dice, es víctima de una cruel marginación amenazada por la soledad y la miseria. La desdicha de los ancianos es un signo del fracaso de la civilización contemporánea, comenta Beauvoir. Según Piaget, el desarrollo psicológico finaliza en la adultez, con el pensamiento formal. Establece que si bien el cerebro puede presentar un deterioro físico, a partir de la adultez y más en la vejez, esto no implica un deterioro de sus funciones. Hacemos un repaso de artículos, creo que solo con el título son interesantes. Tenemos, por ejemplo, un artículo sobre la visión histórica del concepto de vejez en las sociedades más antiguas. El cuerpo de la vejez desde una perspectiva de género, con aproximaciones desde la vejez de la ya citada anteriormente Simone de Beauvoir. El envejecimiento y la muerte, un enfoque filosófico. La lucha contra el envejecimiento como un problema científico y filosófico. El envejecimiento y la paciencia del tiempo. La trascendencia, historicidad y temporalidad del ser adulto mayor, desde una perspectiva con una reflexión enfermera de Heidegger, fenomenológica. El problema del envejecimiento demográfico, las perspectivas y dimensiones filosóficas, y también tenemos algún trabajo académico, como es el de Salvar la vejez, con una visión filosófica. Si tecleamos en Google el arte de envejecer y acompañado de la palabra libro, nos salen más de 700.000 resultados. Si además luego enlazamos con la pestañita, el apartado de imágenes, podemos obtener las imágenes de títulos con el título El arte de envejecer, que ya habíamos visto de Schopenhauer y de Cicerón, con otros autores y con otras perspectivas, pero también no dejan de ser interesantes. Nos vamos a una pinacoteca, al Prado o al que vosotros queréis más conveniente, y bueno, tenemos pinturas en las que diversos estilos, épocas, distintos estados, sensaciones de las personas mayores, vemos como cada pintor
pues nos plasma lo que él piensa, ve de la vejez. Tenemos desde El hombre en la playa, también anteriormente el anciano senador, tenemos a la mujer enferma, tenemos la cabeza de un anciano, un viejo desnudo al sol, un hombre afligido de Van Gogh y, por supuesto, de Goya, dos viejos comiendo sopa, que creo que son suficientemente explícitos. Nos vamos a una sala de cine y aquí tenemos películas muy encantadoras, algunas muy entrañables, con todos los aspectos, con todos los estilos que los directores y los guionistas proclaman la perspectiva que tienen de la vejez. En España no deja de haber, he creído conveniente que las películas españolas destaquen sobre todas, porque son todas, creo que, suficientemente explícitas, como he comentado con la pintura, para ver cómo se ve la vejez. Y ya casi terminando, pues bueno, frases que siempre nos dicen mucho sobre las experiencias. Las frases sobre personas mayores siempre tienen una carga de reflexión, de sentimiento, de valoración de todo lo vivido, y por ello dejamos una muestra de ellas con sus respectivos escritores, pensadores, filósofos, desde White, pues incluso hasta Karl Marx, a Gabriel García Márquez, Pío Baroja, de Santiago Ramón y Cajal, todo frases muy reflexivas sobre la vejez, sobre cómo se ve la vejez. Y vamos a intentar responder a la pregunta de dónde viene la palabra Senado. Seguramente ya alguno habéis tecleado, ¿verdad? Y bueno, muy interesante. Respondemos a la pregunta inicial sobre el concepto de Senado. La palabra de Senado viene del latín, senatus, y está formada de senex, que significa viejo, y el sufijo atus. Otras palabras que tienen esta misma sufijo, pues senescencia, incluso algunos piensan que la palabra sien. La Jerusía es el nombre con el que se designaba al Senado en Esparta. Jerofonte, de los primeros, si no el primer historiador de la historia, valga la redundancia, lo llamaba Gerontia. Aristóteles indicaba las acepciones gerogia o gerosía, y antiguos poemas griegos ya nos mostraban a los reyes rodeados de un consejo formado por los jefes de las principales familias, los gerontes, con los que deliberaban sobre los asuntos más importantes y que los asistían también en la administración de la justicia. Damos hoy un poquito la vuelta al concepto de conclusión y os dejo unas preguntas, reflexión para meditarlas. Si te apetece, si os apetece, paráis el vídeo, las leéis despacio, las escribís respirando profundamente. Intentamos no responderlas a la primera impresión, sino meditarlas y razonadamente, como las tenemos escritas, podemos pensar sobre ellas y contestarlas en un día o dos después de ver este vídeo. Os dejo ahí bibliografía suficiente, aunque hay muchísima más. Y daros las gracias como siempre. Esperaros en el próximo vídeo, pues en el plazo de un mes, de unas semanas, cuando vaya surgiendo. Gracias por estar ahí.